Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. Amén. Puede tomar asiento. Santo es su nombre. Amén. Que usted pueda recibir la palabra del Señor, amén, porque de eso va a tratar hoy también. Sobre la palabra del Señor, amén. Es muy importante. También me agarro de lo que había dicho el pastor, amén, cuando dijo que usted se tiene que saber la letra para poder profetizar. Porque es verdad, usted tiene que tener la palabra, no es la letra en sí, sino la palabra de Dios que está en nuestras bocas para declarar, porque la palabra de Dios tiene vida, amén. Entonces dice su palabra que en el principio era el Verbo, amén, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si usted yo en un tiempo lo leí y no lo entendí, pero hoy en día lo leo y gracias a Dios lo puedo entender, amén. Es una gran revelación en sí que había tenido el apóstol Juan, porque dice que en el principio era el Verbo. ¿Y quién era ese Verbo, amén? En el principio era su palabra, dice, porque el Verbo es una palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y a través de esto, ¿quién era esa palabra, amén? Era Jesús, el que siempre fue. Por más que uno piensa que vino hace 2000 años a morir por nuestras vidas, Jesús siempre ha existido, amén. Él era el Verbo que se movía con Dios. Era la palabra de Dios, amén, viva. Santo es el Señor. Quiero que usted preste atención, amén, y que pueda recibir la palabra del Señor, porque si no recibimos la palabra del Señor, usted perdió lo que vino a buscar. Si usted no recibe la palabra, no mía, sino del Señor, usted pierde la luz que vino a buscar, amén. Porque si bien hay adoración, si bien hay coro, si bien hay presencia en medio de la alabanza, lo que importa acá es su palabra, amén. Porque cuando uno declara la palabra de Dios, la palabra empieza a transformar y termina el cambio, amén, en nuestras vidas. Gloria a Dios. Por eso siempre decimos también que la palabra de Dios es viva y eficaz, amén. Porque la palabra de Dios tiene vida en sí misma. Porque la palabra de Dios era Jesús. Cuando Jesús vino era la palabra de Dios andante, amén. Era la misma palabra de Dios. Él tenía todo en sí porque Él era el Verbo. Él fue el que hizo todo. ¿Por qué? Dice que nada fue hecho, nada de lo que ha sido fue hecho sin Él. Porque Dios declaraba la palabra y las cosas sucedían. Amén. Declaraba la palabra y esa palabra en un momento se encarnó. Y es por eso que vino Jesús. Amén. Esa palabra es lumbrera a nuestros caminos. Por eso dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, ¿cómo es que el Verbo se encarnó? Amén. Si nos vamos a Juan 1:14, dice, el Verbo se hace carne. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Jesús, amén. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, amén. Entonces ese Verbo se encarnó. Dios declaró su palabra, la cual de por sí tiene vida propia, amén. La palabra de Dios tiene vida propia. Pero en un momento importante en la vida, amén, Dios declara su palabra y esa palabra era necesario que tome cuerpo de hombre para poder morir por nuestros pecados, amén. Si bien Jesús siempre existió, era el ángel de Jehová, amén, pero sin embargo era necesario que ese Verbo, esa palabra, tome forma humana, amén, para poder morir por nuestros pecados. Santo es el Señor. Amén. Él la hizo carne para alumbrar los caminos del hombre, para que no anden sobre la oscuridad de la mentira, en falsas filosofías de hombre, sino que anden en la verdad que es Cristo. Pero ¿cómo podemos alumbrar nuestros caminos, amén, nuestra vida, si no hay palabra de Dios? Gloria a Dios. Uno muchas veces como cristiano busca la presencia de Dios, amén, en las alabanzas, si es bueno, en las canciones o en otras cosas, amén. Pero es muy importante su palabra. Yo creo que el cristiano crece a través de la alabanza, recibe, se ministra a través de la adoración, pero la palabra es el que le da el toque final al cristiano, amén. Es el que termina la obra, porque la palabra nos forma, porque en ella hay vida. Gloria a Dios. No podemos
decir que hay vida en nosotros si no tenemos comunión con la palabra de Dios. Porque leerla es como cuando Cristo nos habla, amén. Si tú lees la palabra de Dios cuando Dios te habla, pero no la leas como un libro, sino léela con voluntad, amén. No es lo mismo hacer algo sin ganas que hacerlo con ganas, amén. Con voluntad, meterle esfuerzo. Cuando uno se le pone amor a la obra del Señor, amén, se nota. No es lo mismo hacer algo así nomás, por obligación, por compromiso, que hacer algo porque quiero hacerlo bien. Y aún muchas veces uno se encuentra cansado, no quiere hacer nada, pero sin embargo, yo digo, vamos a hacerlo bien. En el trabajo hay cosas que, en mi trabajo personal, ¿no? Hay cosas que yo tengo que ordenar y todos los días lo mismo, sin embargo, de buena voluntad tengo que hacerlo, no importa cuántas veces se desordene. Y así es la vida de uno, la tiene que ordenar, tiene que estar con Dios, no importa cuántas veces nos desordenemos, tratemos de estar en la presencia del Señor. Entonces, cuando tenemos comunión con la palabra de Dios, ese verbo, amén, esa palabra, para que me entienda, el verbo amén es una acción. Entonces Dios acciona a través tan solo de su palabra. Por eso la importancia de su palabra, por eso muchas veces sus siervos le piden que se queden de pie hasta que no lean la palabra, porque la palabra de Dios es la que acciona. Por eso va primero su palabra, después nos sentamos y podemos oírla bien. Pero primero se declara la palabra para que la palabra de Dios pueda accionar sobre su vida. Porque dice que el verbo se hizo carne. El verbo es una acción. Y la acción, amén, es la que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas. Amén. Va a reconstruir nuestro templo. Gloria a Dios. Cuando usted es fiel a su palabra, ese verbo se encarna. Jesús se encarna en nuestras vidas. Y nosotros empieza a haber vida en nosotros. Amén. Su palabra dice que el verbo se encarnó. Y como había explicado, ese verbo era Jesús. Pero no solamente ese verbo se encarnó en Jesús, sino que cuando nosotros buscamos presencia, buscamos palabra del Señor, amén, ese verbo se encarna en nosotros. Comienza a ver la palabra misma del Señor, comienza a estar en nosotros, amén. Así como Jesús era la palabra de Dios viviente y caminante entre los hombres, amén. La palabra de Dios se encarna en nuestras vidas cuando nosotros buscamos presencia. Y esa presencia se empieza a manifestar en nuestras vidas. Gloria a Dios, amén. Pero cuando uno lo busca, amén, cuando uno no busca la luz de su palabra y busca la luz de los hombres, se va, amén. Empezamos a perder presencia, empezamos a perder vida, no se puede. Pero cuando uno busca su palabra y la toma y la pone por obra, el Espíritu Santo comienza a trabajar en ti de tal manera que el verbo, amén, se hace carne en nosotros. Y cuando el verbo se hace carne en nosotros, comienza a accionar. Y eso hace que nuestra vida haga la voluntad del Señor, amén. ¿Cuántas veces oramos o repetimos, Señor, que se haga tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra, amén? Esa voluntad se hace cuando en nosotros está la palabra del Señor. ¿Cómo podemos hacer la voluntad? ¿Cómo podemos ser luz si no hay palabra de Dios en nuestras vidas? Amén. Es necesario que haya palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da la luz, la que nos empuja. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces miramos películas o miraron, amén, cuando le dicen a una persona que está poseída y la persona comienza a hacer cosas extrañas, amén? Está endemoniada claramente, pero para que me entiendan más fácil, ¿cuántas veces llaman al exorcista, amén, y la persona está poseída y comienza a hacer la voluntad del mal? De la misma manera, cuando nosotros está la presencia del Señor, comenzamos a hacer la voluntad de Dios, amén, que es buena y justa para nuestras vidas. Siempre hay algo dentro nuestro, amén. Si no hay palabra de Dios, hay oscuridad, y comenzamos a hacer la voluntad de lo que es del maligno, amén, del enemigo. Pero cuando hay luz en nuestras vidas, comenzamos a hacer la voluntad del Señor. Santo es el Señor, porque de por sí, amén, el hombre no tiene esa luz. El hombre perdió la luz, amén, cuando se aparta de Cristo. De por sí la palabra del hombre genera ataduras, tristezas, muerte, amén. ¿Y por qué? Porque está siendo guiado por un espíritu inmundo. Para que me entiendan, la palabra del hombre va guiando, amén,
el hombre cuando habla va generando ataduras, tristezas, cosas malas, porque dentro de sí no está la palabra de Dios, no hay luz dentro de sí, sino que hay oscuridad, amén. Pero cuando el hombre está guiado con Dios, derrama vida al hablar, amén, derrama bendición, y si el hombre tiene que destruir por la palabra del Señor, lo hace por la voluntad de Dios, no por voluntad de hombre, porque la palabra de Dios también es para destruir, amén, para plantar, derribar. Amén. Santo es el Señor. Entonces la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Esa palabra Dios la profetiza, si sale del corazón de Dios, Dios la larga. Y esa palabra no es que vuelve, no es que entra por un oído y sale por el otro, sino que Dios hace su voluntad en nuestras vidas, amén. Por ejemplo, ¿cuántas veces, no sé si usted ha leído, amén, la palabra del Señor, cuántas veces se cumplen cosas porque era necesario que se cumpliese? Porque dice, por ejemplo, en Mateo 2:15, gloria a Dios, cuando Jesús había nacido, amén, ¿qué había profetizado el profeta Isaías, amén? Que él iba a estar en Belén, que él iba a nacer, amén, que él iba a pasar por Egipto, que él iba a ser llamado Nazareno. Entonces esas cosas las había profetizado el profeta Isaías. Dice en el 2:15, y estuvo ya hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué quiero decir? Que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que el profeta Isaías fue mandado por Dios que diga, de Egipto llamé a mi hijo, y de Egipto llamó a Jesús, amén, para que se cumpla la palabra. La palabra nunca vuelve sola, de alguna u otra manera siempre se cumple, amén. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Siempre su palabra algo hace, te levanta, te destruye, te confronta, y aún así cumple muchas cosas, amén. Cosas que se hicieron solo para cumplir la palabra de Dios. Pero tú céntrate en la luz de Cristo hoy, en la luz de Cristo. Uno cuando estaba en el mundo, amén, y le sucedían cosas que estaban fuera del alcance, ¿no? de la mano de uno, ¿qué hacía? No podía hacer nada. Por más que llorara, no podía pasar nada. Pero cuando uno se convierta a la mano del Señor, amén, cuando uno le suceden cosas que están fuera del alcance de uno, amén, ¿qué hace? Recorre a la luz, que es Cristo, comienza a orar, comienza a buscar presencia. Esa luz nos guía para saber qué hacer en nuestras vidas, amén. Esa luz no es una luz tenue, amén, de esa luz que vemos que no alumbra nada, sino que esa luz alumbra a todos, amén, a todos por igual, aquel que quiera buscar su presencia. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Busca que esa palabra se encarne en ti, amén. Sabemos que nos escucha y guiará como un faro, amén. Él es un faro que nos guía, porque Él es la luz es Cristo, amén. Y yo quiero que usted empiece a tomar lo sobrenatural, amén. Comience a buscar presencia. Que dice la palabra del Señor que desde los días de Juan el Bautista, amén, el reino de los cielos sufre violencia, amén. Pero sin embargo aquí nos encontramos muchas veces con esas luces medias apagadas que la ves y sabes que algún día alumbraron, pero ya se les acabó la energía, amén. Y muchos hay hermanos así, amén. Muchas veces hay personas así, fuera de la luz de Cristo, con una luz apagada. Cambie ese foco, cambie esa luz, cambie esa lámpara, cambie ese aceite, para que su lámpara esté encendida, amén. Para que no venga a la iglesia y se quede dormido en la banca, sino que pueda estar tratando de buscar la presencia del Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Santo es el Señor, amén. Entonces, ¿cuántas veces decimos camino a la perfección? Sabemos que uno está lleno de errores, tiene fallas, amén. Pero si Jesús es la luz de los hombres y en nosotros no hay luz, entonces ¿a quién estamos adorando? Si decimos que que Jesús es la luz, amén, que en Él está la vida, sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero nosotros estamos apagados, entonces ¿a quién estamos adorando? Falta palabra, hermano, falta presencia, falta un poco, amén, de aceite. Solo hay oscuridad en nuestra vasija, pero seguimos predicando a un Dios de luz, amén. Yo creo que uno se tiene que esforzar, amén, esforzar más de lo normal para poder llegar a donde tiene que llegar.
Amén. Dios acepta, sí, si tú tienes fe, Dios te acepta. Pero Dios quiere que tú pases un trayecto para que alumbres, amén, y no seas un cristiano apagado, no seas un cristiano sentado, sino que seas un cristiano vivo, amén. Cristiano vivo en la presencia del Señor, amén. Yo muchas veces soy muy quieto, pero para la presencia del Señor, amén, hay algo dentro mío que muchas veces, más que más en la adoración, en las alabanzas, hay algo dentro mío, amén, que me empuja. Porque eso es lo que el Espíritu Santo me da para dar, amén. Y yo creo que cada uno de ustedes, si busca la presencia del Señor, hay algo que lo empuja, amén, en su vida. Amén. Santo es el Señor. Entonces, su palabra en Juan 12:46 quiero que leas, amén. De Dios. De la luz, amén. Dice... Vamos al 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Pero ¿por qué hay tinieblas en tu vida? Amén. ¿Será porque no permanecemos en su palabra? Cuando usted permanece en la palabra de Dios, amén, se halla luz. Pero al no buscar la presencia comienzan a apagarse esas luces. Si permanecemos fuera de la palabra nos empezamos a apagar. Si permanecemos en la presencia del Señor empezamos a buscar palabra, empezamos a buscar oración, empezamos a buscar ayuno. ¿Y esto de qué me sirve? Puede decir uno. Uy, si usted quiere crecer en las manos del Señor, si usted quiere seguir, amén, más adelante, si usted quiere avanzar, amén, y no quiere quedarse en la banca, eso está en usted. Va a buscar la presencia del Señor y la lámpara va a alumbrar su vida, amén. Pero si usted no busca la presencia del Señor, si usted no busca la palabra, ¿de qué luz estamos hablando, hermano? ¿Qué camino está alumbrando, amén, tu vida? Santo es el Señor. El hombre tiene maldad, amén, en sus caminos. Tiene que buscar de la presencia del Señor. Gloria a Dios, amén. El hombre es perverso, amén. Tenga el título, la posición, sea quien sea, el hombre sin Dios es perverso, amén. Si aún a los hombres de Dios muchas veces cayeron en el pecado, amén. Muchas veces estamos llenos de fallas. Imagínate a alguien que no tiene a Dios. Si nosotros estamos tratando, predicando un Dios de vida, amén, caminando en el sendero de la vida, predicando a Dios de la luz, amén, tratando de ser un verdadero cristiano, y muchas veces tenemos fallas. Usted imagínese el hombre sin Dios, amén. No hay luz en él. Nuestros caminos son perversos sin el Señor, amén. Por eso deje de buscarla al hombre, sino que busque la presencia del Señor. Gloria a Dios, porque la palabra dice, amén, en un salmo, que la palabra del Señor es lumbrera a nuestros pies. Amén. Gloria a Dios. Santo. ¿Y para qué alumbra nuestros pies? Para que veamos a dónde vamos. Porque cuando usted camina en la oscuridad no sabe en dónde se está metiendo. Sin embargo, cuando tenemos la palabra del Señor que es lumbrera en nuestros caminos, sabemos a dónde estamos yendo. Gloria a Dios. Cuando antes en el mundo, por ejemplo, íbamos torcidos, amén, quizás no nos dábamos cuenta, quizás para nosotros estaba bien, o era un día más, amén. Pero hoy en el camino del Señor, teniendo la palabra del Señor, teniendo la lumbrera, amén, damos un paso en falso y sabemos que ese paso estuvo mal. Y muchas veces lo ignoramos y es por eso que terminamos perdiendo nuestra luz. Yo creo que uno no es tonto, amén. Uno sabe lo que está haciendo. Yo si hago algo mal, sea pequeño, sea grande, yo sé que lo estoy haciendo mal. Y muchas veces el hombre, por ser terco, amén, sigue haciendo lo mismo, sigue quedándose en el mismo molde, sigue caminando sin la luz en sus pies, sin saber a dónde se está metiendo en las profundidades, amén. Gloria a Dios. Santo eres. En Juan 13, del 3 al 5, ¿por qué Jesús le lava los pies a sus discípulos? Amén. Santo es el Señor. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Gloria a Dios, a la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué Jesús le lava los pies a sus discípulos?
Piensa usted, ¿por qué los pies? Sí lo han predicado muchas veces, pero los pies nuestros van por todos lados, amén. Caminan en todo el polvo de esta tierra, amén. Santo es el Señor. Nuestros pies van y pisan toda suciedad, toda inmundicia, amén. Si tenemos puestas zapatillas, no importa. El tema es espiritual, amén. Nuestros pies van de aquí para allá trayendo y llevando inmundicia, amén. Y es por eso que Jesús le lava los pies a sus discípulos, porque en sus pies, amén, se encontraba la maldición de la tierra, la maldición que iban juntando, costumbres egipcias, amén, cosas que iban trayendo. Santo es el Señor. Y es por eso que Dios quiere alumbrar, amén, tus pies. Porque cuando usted tiene maldición, amén, cuando usted va caminando por el mundo sin Dios, usted empieza a juntar maldición en sus pies. Y cuando junta la maldición en sus pies, amén, se empiezan a torcer sus caminos. Porque la maldición nos tuerce, amén. Cuando hay maldiciones generacionales, algo sale mal en la generación, amén, algo mal hubo. Gloria a Dios. Cuando hay maldición, entonces nuestros pies, porque vamos juntando inmundicia, comienzan a haber caminos torcidos. Gloria a Dios. Y cuando empezamos a caminar en camino torcido, comienza a haber suciedad espiritual de aquí para allá, amén. Por eso se te ungen los pies muchas veces para que tú corrijas, amén, tus pies, para que tú corrijas tu caminar, para limpiar, amén, tus pies de dónde han venido y a dónde van. Por eso Jesús dijo, sabiendo que de Dios había salido y a Dios iba, amén. Jesús sabía dónde tenía que ir, de dónde había venido. Nosotros venimos del mundo, pero para Dios vamos, amén. Para Dios vamos, para Dios nos convertimos, para Dios caminamos. Por eso mira tu caminar en nuestra vida. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y había una palabra que me había gustado mucho, me había llegado en el 12:48 de Juan también, que dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día postrero, amén. La misma palabra te juzga. Jesús dijo que ni siquiera Él te juzga, sino que la misma palabra que Él ha hablado sale de la boca del Padre, amén. Y esa misma juzga tu vida, esa misma juzga nuestras vidas. Mira y nos mira si nos ha dado luz, si seguimos prendidos en esa luz, si nos seguimos perdiendo, amén. Si oyemos la palabra del Señor, amén. Santo del Señor, amén. Y también me agarro de la coordinación cuando dijo que Dios, amén, el Señor echará afuera a todo, amén. El cananeo, el jebuseo, el eteo, amén. ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque cuando tú caminas con luz, comenzará a sacar de tus pies, amén, todas esas costumbres fariseas, todas esas costumbres egipcias que usted fue juntando de los demás pueblos, amén. Todas esas cosas el Señor las sacará de su vida. Que el Señor te bendiga, amén. Y comiences a buscar la luz de Cristo. Gloria a Dios. Amén.